Un hacker desvela documentos y correos electrónicos de la élite científica vinculada al panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU. Los calentólogos admiten que manipulan datos, destruyen pruebas, ejercen fuertes presiones para acallar a los científicos escépticos. Algunos ya lo califican como el mayor escándalo científico del siglo. Este fin de semana la red se ha convertido en un auténtico hervidero tras la publicación de toda una serie de documentos comprometedores pertenecientes a la cúpula científica del calentamiento global antropogénico causado por el hombre. Acuerdos para manipular datos, destrucción de pruebas, conspiraciones para evitar que los escépticos publiquen en revistas científicas, dudas privadas sobre sus propias aportaciones a la teoría del calentamiento global que no se reconocen en público, ocultamiento del periodo cálido medieval, alegría por la muerte de un escéptico. Todo ello forma parte de una serie de documentos y correos electrónicos privados que han sido desvelados bien por un hacker externo o bien por una fuente anónima interna de uno de los templos de la calentología. Pueden encontrarse ya en las redes P2P, buscando en Google FOI 2009 ZIP, y ya existe incluso un buscador. Se trata de la Unidad de Investigación del Clima CRU, por sus siglas en inglés, perteneciente a la británica Universidad de East Anglia, uno de los centros de investigación más activos en sus esfuerzos por demostrar la teoría del calentamiento global de origen antropogénico. En septiembre se vio envuelto en una polémica con el think tank norteamericano Competitive Enterprise Institute por destruir datos originales de toma de temperaturas por falta de espacio. Sus datos han sido empleados en muchos estudios alarmistas, pero son datos cocinados, y el problema es que ya no es posible saber si esa cocina ha sido hecha correctamente tras la destrucción de los originales. ¿Y qué dicen esos correos? Lo principal que se extrae de la lectura de estos correos electrónicos es, en palabras del blogger norteamericano John Inderaker, una mentalidad de búnker asediado por los enemigos, esto es, los escépticos. Estos científicos creen sinceramente en la teoría del calentamiento global, de un modo tan fanático que les lleva a alegrarse de la muerte en 2004 del escéptico John Daly o desear darle una paliza al también escéptico Patrick Michaels. Pero, sin duda, lo más importante es que parecen plenamente dispuestos a maquillar sus datos para que se ajusten a la teoría. Así, en un correo del pasado 28 de septiembre, uno de estos científicos anuncia su intención de bajar 0,15 grados la temperatura registrada del océano para que se ajuste a sus modelos climáticos. Otro científico, David Parker, discute en otro email la posibilidad de cambiar el periodo de referencia para elaborar el índice de temperatura global. Se opone afirmando que tal cambio podría confundir al público y, sobre todo, reflejaría que el actual periodo es menos cálido de lo que pretenden hacer creer. Tim Osborne describe cómo algunos datos son manipulados para ocultar que los resultados de un estudio muestran una aparente tendencia al enfriamiento de la temperatura del planeta. El propio Michael Mann, uno de los climatólogos del cabecera del IPCC de la ONU, afirma en otro correo que sería bueno contener la temperatura del periodo cálido medieval. Manipulación de informes. Por su parte, Tom Wigley le comenta a otro colega que el calentamiento en la superficie terrestre desde 1980 ha sido casi el doble que en los océanos, un dato que no se debe salir a la luz, ya que podría ser utilizado por los científicos escépticos como prueba de que los centros urbanos constituyen auténticas islas de calor, sin que esto nada tenga que ver con el calentamiento global. También existe otro de 1999 en el que un científico reconoce haber usado el truco de Michael Mann, el del palo de OK, en Nature para ocultar el descenso de temperaturas. El truco en cuestión consiste en ocultar la divergencia entre las temperaturas de 1960 en adelante y los registros de los anillos de los árboles empleados para reconstruir el clima pasado. ¿Cómo? Eliminando esos registros en los resultados durante los años problemáticos, es decir, aquellos que no se ajustaban al modelo. También se observa la paranoia del propio Mann, uno de los artífices de los informes del IPCC. Así, en un correo reciente, este gurú del calentamiento global protesta por la máquina de ataque pagada por las multinacionales, pese a que fluyen muchos más fondos hacia los científicos que defienden el cambio climático causado por el hombre que hacia los escépticos. De hecho, en otro de los correos un climatólogo británico se queja de un artículo cuestionando la teoría del calentamiento porque es justo lo que no necesita en sus esfuerzos para sacarle dinero a Siemens. Un correo reconoce que están negociando con eso, una de las subsidiarias de Exxon. Y uno de los documentos muestra que el director del CRU ha recaudado 13,7 millones de libras desde 1990. Ocultación de datos. También existe algo más grave.
Las leyes británicas obligan a desvelar todos los archivos de las investigaciones financiadas con dinero público, como son las del CRU. Un correo pide a varios científicos de diversas universidades que borren ciertos mensajes, lo que ha sido interpretado como un posible intento de evitar verse obligados a desvelar contenidos incómodos para la teoría del calentamiento ante una posible petición bajo las leyes británicas. Uno de los correos, de hecho, reconoce que de verse obligado a dar los datos de las estaciones de temperatura del CRU preferiría borrarlos, lo cual podría estar relacionado con esa falta de espacio que adujo en septiembre para no revelarlos. Conspiración para no dejar publicar a los escépticos. Uno de los más repetidos mantras de los climatólogos creyentes consiste en que los escépticos no publican en revistas científicas respetables, las llamadas peer-reviewed, y ellos sí. Pero parece que en parte esto sucede por un esfuerzo concertado para que así sea. Uno de los intercambios de correos desvelados se indigna ante la publicación de un par de papers científicos de los escépticos en la revista Climate Research y promueve un boicot contra la misma. Ese intento de acallar las publicaciones científicas escépticas alcanza al IP, el macroinforme de la ONU que se supone contiene toda la información relevante sobre la ciencia del clima. Pues bien, otro de los correos muestra a estos científicos indicando que harán todo lo que puedan para evitar que un estudio contrario a sus teorías llegue al IP, incluso aunque sea a costa de redefinir lo que significa un estudio peer-reviewed. Bill Jones escribe a la Universidad de Hull para intentar detener a su colega escéptica Sonja Boehmer Christiansen. Michael Mann explica cómo destruir una revista que ha publicado documentos científicos sobre el clima elaborados por escépticos. En otro correo, el propio Mann dice que se pondrá en contacto con la cadena británica BBC para averiguar por qué permitió la publicación de un artículo vagamente escéptico. Otro correo desvela que una carta de calentólogos enviada a CETIMES fue redactada con la inestimable ayuda de Greenpeace. Siempre se ha alegado desde el campo escéptico que no es necesaria ninguna conspiración para explicar el elevado número de científicos que apoyan la teoría del calentamiento global. Existen suficientes intereses académicos, ideológicos y hasta pecuniarios que permiten explicar acciones de distintas personas en la misma dirección. Pero eso no significa que no puedan existir conspiraciones como esta, con la intención de acallar a algunos críticos, que pueden haber logrado algún éxito. El material tardará en ser examinado, pues incluye cientos de correos, documentos científicos, datos contables sobre los fondos recibidos para la investigación y hasta el código empleado para las reconstrucciones del clima pasado, ese que siempre se han negado a enviar a los escépticos para su examen y ha tenido que ser reconstruido por los estadísticos Mcintire y Mkittrick. No existe una seguridad al 100% de que todos los correos electrónicos y documentos publicados sean ciertos, pues son demasiados como para que se haya podido verificar, por el momento, uno a uno. Sin embargo, la propia universidad ha reconocido la veracidad de su origen y ha cambiado los claves de acceso de su personal para evitar más filtraciones. De hecho, algunos afectados han reconocido la autoría de algunos de los correos más sorprendentes del lote. Tras saltar a la red, el escándalo ya ha sido recogido por algunos medios, tales como New York Times, Washington Post o el alemán Die Welt,